Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Qué hermoso es poder estar aquí en mi casa y poderles compartir la palabra de Dios el día de hoy en este cuarto intensivo de Casa de Oración Incesante. Para mí es un privilegio, es un honor, primero por la misericordia de Dios, por haberme escogido y bueno, darles esta porción que Dios tiene preparada para ustedes el día de hoy. Señor está en este tiempo despertando a la iglesia. Nuestra iglesia tiene un llamado muy particular y es hacia la oración, hacer casa de oración. ¿Así es? Amén. Yo también lo creo. Y bueno, el día de hoy también creo que el Señor nos va a ministrar, nos va a dar una buena palabra, va a despertar corazones, va a encender llamas por este llamado. También va a dar palabras específicas a los corazones, consolando y animando en las distintas áreas donde tú te desenvuelvas en tu vida personal. Y quiero que tengas un corazón humilde, un corazón atento tu oído a escuchar la voz de Dios. Que no vengas con ese corazón duro, quizás con predisposición a ciertas cosas, o el predicador dijo esto, o no me gustó, o aquello, sino que realmente puedas discernir la voz de Dios en medio de su palabra, en medio de sus profetas que están hablando de Dios, y que puedas recibir esa bendición de parte de Dios. Acompáñenme en oración. Padre, en nombre de Jesús, ese nombre que es sobre todo nombre mío, yo te doy gracias, Padre. Gracias por esta oportunidad, Señor, que tú nos das de poder estar aquí delante de tu presencia, Señor, contemplarte, alabarte, ministrar tu nombre, Dios. Muchos corazones, Señor, muchos mundos los cuales tú conoces. Yo te pido, Espíritu de Dios, que seas tú paseándote con poder, que seas tú paseándote en medio de tus hijos, papá, para que seas despertando, Señor, una pasión en ti para conocerte, para venir delante de ti. Gracias te doy, Señor. Gracias por este tiempo. Te doy gracias también por Jesucristo, por la obra redentora, Señor, que has hecho con nosotros, por hacernos partícipes, Señor, de la majestuosidad de tu persona, Dios, y de todo el plan que estás orquestando durante miles de años, Señor, y que tenemos un propósito, Dios. Gracias, papá. Gracias, Dios. Te doy en el nombre de Jesús. Sea tu palabra hablando, mi Dios. Amén y amén. Amén. Te confieso que estoy un poco nervioso, así que por favor, misericordia. Ok, una de las cosas principales que pensaba cuando me dijeron para hacer este estudio y compartir las palabras del día de hoy, y bueno, orando al Señor y pensando en el título incesante, y tiene que ver con el hecho de la oración incesante que hacemos delante de Dios, había algo que no escapaba de mi mente y que siempre de alguna forma me ha apasionado y me ha llevado a hablar de esto, y es la identidad que nosotros tenemos delante de Dios. Uno de los principales problemas que ha tenido la iglesia a lo largo del tiempo, o en este tiempo, es que no encuentra realmente una identidad en Dios. No sabe cuál es el propósito por el cual Dios lo ha traído a su presencia, sino que simplemente ha estado la mente distorsionada en las faenas del mundo, y el corazón se deleita en otras cosas menos en Dios. Y no estoy hablando del mundo, estoy hablando de la iglesia, estoy hablando de nosotros, de nuestra casa y las otras casas también que están representadas aquí. Entonces, de alguna forma, la iglesia ha perdido la visión, ha perdido el concepto de Dios y lo que significa Dios y sus propósitos en su vida. Y por eso, y a raíz de eso, es que vienen los muchos males que nos agobian.
las muchas inseguridades que tenemos. Pero Dios en su misericordia nos dio un propósito, nos definió de una forma. Y eso es lo que yo quiero hoy, de alguna forma, dar a entender mediante la palabra, que sea el Espíritu avivando esa llama y tú apoderándote de esta identidad que te ha dado Dios. No sé cómo te ves hoy delante de Dios, pero déjame decirte que no solo tienes la identidad de hijo de Dios, porque bien podemos hablar de muchas identidades. Bueno, hijo de Dios, te identificas como cristiano, seguidor de Jesucristo, pero la identidad que yo quiero enseñarte el día de hoy, que Dios quiere enseñarte hoy, es tu identidad delante de la presencia de Dios. Porque sí, Él te capacita como hijo, Él te adopta como hijo, pero dentro de eso también hay ciertas responsabilidades, digámoslo así, que nos corresponden como cristianos. Amén. Amén. Para eso tenemos que irnos al Antiguo Testamento, pero fíjense algo. Dios ha comisionado a la iglesia a lo largo del tiempo para mostrar al mundo sus propósitos y el poder y la obra redentora de Jesucristo, y lo ha hecho a través de la iglesia. Sin duda alguna, Dios nos ha llamado a relacionarnos con Él. Cuando vemos en el tiempo y en otros países, no solo en Venezuela, los grandes avivamientos, las grandes obras que Dios ha hecho, han empezado por una sola cosa. Y esa sola cosa es la oración. El poder entrar delante de la presencia de Dios, reconocerle a Él y apoderarnos de lo que Él tiene para nosotros e impartirlo al mundo. Eso es una de las formas, es uno de los propósitos. Y la oración es el núcleo central del mover de Dios en todos los tiempos. Desde nuestros padres, los apóstoles, la oración fue fundamental. Cuando sus discípulos vieron a Jesús que estaba orando, una de las cosas que les dijeron a Él: Señor, enséñanos a orar. Y fue una de las enseñanzas principales de Dios, cuando lo vemos en el Sermón del Monte también. Pero cuando vemos que la iglesia se empieza a identificar con esto, empieza a entender este llamado de parte de Dios, es donde vemos la manifestación del poder de Dios. Déjeme decirle algo: Dios lo puede hacer Él solo. Dios es soberano sobre todas las cosas y Él puede manifestarse al mundo como Él quiera, pero simplemente Él decidió hacerlo a través de su iglesia. Amén. Y hoy Él te está haciendo un llamado para que tú seas participante de eso que Él quiere mostrar aquí en tu iglesia local, pero también en Venezuela o en el mundo. Es el llamado de Dios. Debemos entender como cuerpo de Cristo que somos llamados a manifestar las virtudes de Dios. Quiero que veamos tres aspectos fundamentales para responder a este llamado, a esta identidad que Dios nos ha dado, que Dios nos ha delegado. Y el primero de ellos es que es un llamado para todos. Toda la iglesia es llamada a estar en la brecha, estar delante de la presencia de Dios. Hemos sido constituidos por Dios. Vamos a ver un versículo en 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, que dice: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es un versículo que hemos escuchado muchas veces. Si tienes años en el Señor, obviamente lo has escuchado una y otra vez. Pero quiero resaltar algo. De alguna forma Dios, Dios, dentro de ese versículo dice: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Dios ha estipulado un pueblo simplemente para Él. Simplemente para Él. Aquí es donde me voy al Antiguo Testamento, viendo un poco
del plan de Dios, de cómo venía orquestando desde el Génesis, y todo lo que había hecho con el pueblo de Israel para que lo pudieran adorar. En su momento Dios llama a Moisés. Moisés responde a Dios y empieza a darle una serie de mandamientos y ciertas directrices. Y una de esas directrices es que él pueda levantar un tabernáculo para que puedan comunicarse con él, para que puedan tener acceso a Dios. Dios le da las especificaciones a Moisés, le dice: Moisés, tú lo vas a hacer así, va a tener tal medida, va a ser de esta forma, va a tener 3 lugares: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Luego de que le da todas estas medidas, le empieza a explicar toda la liturgia que debe hacer el pueblo para poder accesar a Dios a través de este tabernáculo. E instituye un pueblo, o una tribu, la tribu de los levitas, una tribu que es consagrada a Dios, apartada simplemente para hacer este tipo de liturgia. Y dentro de esos levitas se constituye a unos sacerdotes, y el sacerdote era el único que podía entrar a la presencia de Dios, el lugar santísimo. Recuerden, el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo. Entonces Dios instituye a este sacerdote para que pueda ofrecer sacrificios delante de Dios que sean aceptables a Él por el pueblo, por sus pecados, y da otra serie de instrucciones a Moisés de cómo debería ser esa liturgia. Pero esto simplemente iba a ser un reflejo de lo que Él quería hacer con Jesucristo. El sumo sacerdote tenía que ser santo, tenía que ser apartado, sin defecto alguno, para poder entrar al lugar santísimo. Y cuando vas entendiendo esto y lees ese versículo y dice: Él nos ha hecho real sacerdocio. Ok, estamos hablando del antiguo pacto, estamos hablando de lo que Dios de la perspectiva terrenal quería hacer, que era un reflejo de lo que ahora nosotros estamos viviendo, de que por Cristo Jesús, nuestro gran sumo sacerdote, cuando muere en la cruz, Él rasga el velo, y seguro lo hemos visto en muchas películas. Cuando el velo esté rasgado, bueno, exactamente. En ese pacto Dios rompe ese velo, la separación del lugar santo, el lugar santísimo, y que este sumo sacerdote sin defecto, perfecto, sin pecado, pueda hacer todo lo que estaba instituido en la ley de Moisés. Él es el intercesor delante de nosotros. Él es el que pasó por el atrio en el sacrificio. Él es el que pasó por el lugar santo, donde dentro del lugar santo encontramos los panes, encontramos la menorá y el altar del incienso, donde el sacerdote se paraba y preparaba el incienso para ofrecerlo a Dios, y ahí era la comunicación con Dios. Jesús rompe ese velo y ahora nos permite a nosotros, el pueblo santo, el linaje escogido, tener acceso a la presencia de Dios. Hermano, no sé si lo logras entender, pero humanamente hablando es difícil de explicar. Si esto no llega al espíritu, no toca tu alma, porque lo impresionante de esto es que tenemos acceso mediante Jesucristo al Padre de las luces, al Dios Todopoderoso. Y quizás puede sonar como un cliché, pero esto se tiene que repetir hasta que pueda caer en los corazones de tal forma que transforme tu vida. Que pueda caer en el corazón, en el espíritu, de tal forma que no seas el mismo, no tengas la misma perspectiva terrenal. Dios instituyó a 2 pueblos. Instituye a Israel como un pueblo que también hace la liturgia y tiene comunicación con Dios a través de Moisés. Genial. Pero de este lado tenemos a otro pueblo que Dios también lo instituye, pero desde una perspectiva espiritual. No el tabernáculo de tierra, no a través de un sacerdote que tenía defectos y que podía morir y que tenía que hacer sacrificios continuamente. En este pacto, y te digo, es donde estamos nosotros,
donde tenemos acceso continuamente a la presencia de Dios y que es para siempre. Hermanos, esa es tu identidad. Tu identidad delante de Dios es que tienes el acceso directo a Dios a través de Jesucristo. Y eso es glorioso. Dos pueblos, Israel y su iglesia, pero en este pueblo estamos nosotros en un mejor pacto, lo dice el libro de Hebreos, donde tenemos mejores promesas y donde nuestra actividad, donde nuestra labor realmente no es terrenal, es espiritual. Y como te dije al principio, esto solo se logra por medio de la oración, la comunicación directa con Dios. En el Apocalipsis, capítulo 1, versículo 6. Dice, esto es algo que va a acontecer mucho más adelante, digamos físicamente, que tenemos que verlo desde la perspectiva espiritual. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Sacerdotes para Dios. Los levitas y sacerdotes eran ministros de las cosas de Dios aquí en la tierra. Dios nos ha hecho ministros, no solo aquí en la tierra, sino también a nivel espiritual de sus cosas. Tenemos el privilegio de obtener los beneficios, la sabiduría, como le dice 1 Pedro, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermano, eso lo tienes aquí en tus manos. Tienes toda... Vamos a seguir. El nuevo acceso que tenemos a la presencia de Dios. Somos ministros de las cosas de Dios, somos administradores, mayordomos en las cosas espirituales. Así que entendemos cuando vemos esta parte y entendemos esto espiritual, podemos comprender cómo la iglesia en antiguos tiempos se movía con poder. Y cuando hablo de la iglesia, hablo de aquellas que están representadas en ciudades y aquellas que están en simples poblados que nunca por nuestra mente pasaría que fuera una iglesia, pero que definitivamente se mueve el poder de Dios. Y todo esto ha empezado por el simplemente hecho de que Dios ha entendido la autoridad y la identidad que ellos tienen en Dios, accesando a ella y demostrándola a través del poder del Espíritu Santo. Pablo habla a los corintios y le dice, ¿saben qué? Yo he venido a ustedes no con palabras elocuentes ni con sabiduría humana, porque inclusive he venido con ustedes temblando de miedo, de nervios, porque yo yo vine con ustedes con demostración del poder de Dios. Y tú ves eso y tú dices, ok, Pablo dice, no vine con la sabiduría humana, no vine con esto, fue con demostración del poder de Dios, representando y confirmando lo que Dios estaba haciendo, no solo a través de Pablo como misionero, o como aquel que estaba hablando a los gentiles, sino como alguien que era parte del cuerpo de Cristo y que manifestaba y había entendido que necesito de Él, no necesito la sabiduría del mundo, sino simplemente estar en su presencia, que Él me hable y que me diga qué es lo que tengo que decir para que causara el impacto en los corazones. ¿Estamos aquí, hermanos? Amén. Hebreos 10, 19. Al 22 dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios. Este versículo me impresionó, el versículo 21, porque dice, tenemos gran sacerdote sobre la casa de Dios.
cuando habla de la casa de Dios, habla de la iglesia de Cristo. Una vez que puedes entender esto, se convierte para ti en una prioridad. Se convierte para ti en una necesidad de saber, ok, ¿cómo es eso que tengo un sacerdote? ¿Cómo es eso que me has dado una identidad, me has constituido como un ente para dar a conocer tus virtudes, para dar a conocer tu nombre? Explícame eso. Exactamente, así es. Y la única forma es a través de este sumo sacerdote. Ahora, quiero enseñarte otro aspecto, que es el que he estado mencionando. Sin dejar de pensar en esto de los sacerdotes y cómo ellos ministraban en el templo. Había algo que pensaba, haciendo un paréntesis, cuando hacía el estudio y podía ver todas las cosas que había dentro del templo y cómo a Dios le daba las instrucciones a Moisés. Me acordaba del pastor, de nuestro pastor, porque él siempre ha hablado del templo. Ustedes lo conocen. Siempre ha hablado de la institución del tabernáculo caído de David, y una vez nos dio todo un estudio sobre el tabernáculo. Y me acordaba de eso porque de alguna forma uno es como, sí, pastor, y el pastor es dando la explicación del tabernáculo. El tabernáculo tiene esto y así, tales medidas, y Dios, y uno así como, sí. Pero cuando lo estaba estudiando y cuando lo estaba viendo así a profundidad, de alguna forma fue como entender la pasión de Dios, nuestro pastor, por estas cosas y la revelación que ha caído sobre nuestra iglesia. Obviamente, primeramente Dios llevándose la gloria, pero dando también honra a los instrumentos que Él tiene en medio de su iglesia. Hablaba también con Andrés, que llegó a Perú, Andrés, de lo que nos ha sido entregado como iglesia. Pero se lo voy a dejar a Andrés para que lo diga. Y pasaba un poco de esa pasión porque yo decía, el pastor, tanto que nos ha explicado esto, tanto que hemos hablado, y cuando lo veía a detalle, de alguna forma el Espíritu Santo me conmovía de lo impresionante, de la forma que Dios había instituido todo simplemente para que nosotros pudiéramos tener acceso a esto. Usted está aquí con un propósito. No llegaste aquí por casualidad. No te escogió Dios porque eres bonito, porque hay lástima. No, Dios tiene un propósito con cada uno de los miembros de su iglesia. Sea un propósito grande o sea un propósito pequeño, eso es de la perspectiva humana. Tú no sabes si el propósito desde tu visión, que tú dices que es pequeña, para Dios es lo más grande. Y no puedes encerrar a Dios en un cajón y decir, no, esto es insignificante. ¿Qué sabes tú que es insignificante para Dios? ¿Qué sabes tú que es lo grandioso para Dios? Si Él creó lo insignificante, pero también creó lo grandioso, entonces a Él no hay nada que lo sorprenda. Pero a nosotros sí nos sorprende, porque cuando vemos nuestra bajeza y vemos la majestad, lo glorioso, lo más grande, lo poderoso que Él nos ha concedido, y cuando hablamos de la identidad, es que tú puedas apropiarte de eso y decir, sí, yo como iglesia, yo tengo la autoridad concedida, el poder concedido para hacer esto. Predicar el Evangelio de Dios, transformar a mi familia, transformar a las personas que están en mi trabajo. Obviamente lo hace el Espíritu de Dios, pero entiéndeme el mensaje que te quiero transmitir. La forma de pensar que tienes ahorita definitivamente no es la correcta. Y ya vamos a ver por qué. Entonces, segundo aspecto, y para responder a este llamado, la única forma es por medio de la oración. En dos áreas fundamentales, en el área personal, en el área eclesial. Y digámoslo así, en lo personal, en lo secreto principalmente. Mateo 6:6 nos describe cómo debemos hacerlo. Esto quizás es algo más práctico, pero
también es algo que decimos que sabemos, y tú le preguntas a las personas, y aquí puedo ser un poco más incisivo. Sí, yo oro, pastor. Yo oro y hago esto y hago aquello. Ay, sí, pero es que no hay una transformación. No hay un fruto que me pueda decir si estás orando y realmente has entendido lo que significa esto. Mas tú, cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en el secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. El Señor estaba explicándoles a sus discípulos: mira, tienes que buscar al Padre en la intimidad, en lo secreto. No hay otro lugar donde puedas hallar a Dios, sino que una vez que tú entres, y esto tiene que hacerse con algo fundamental, y es en fe. Si tú no crees lo que estás haciendo, si tú no crees lo que Dios te está demandando a través de la palabra, hermano, creo que estás en el lugar equivocado. Creo que te equivocaste de camino entonces, y no es así. Esto es un camino de fe, hermanos. Esto es un camino de fe. De lo que tú haces, tienes que hacerlo con la certeza de quién es Dios, y que te acercas a Dios con eso. Somos creados para tener comunión con Dios, para crecer en su conocimiento. Cuando realizamos la oración en lo personal, cuando logramos empezar a relacionarnos con Dios, y esto falta, obviamente esto produce una muerte en nosotros, un desánimo espiritual que no te hace ver las cosas de Dios, sino que te hacen ver las cosas seculares, digámoslo así, otras cosas que no tienen prioridad en nuestra vida y que hacen que nos venzan, nos desanimen, y vamos caída tras caída, vamos cansancio tras cansancio, y así no hay una constancia en esto. Y pensaba en algo cuando llegué a esta parte. Decía, ok, entro al lugar secreto, soy recompensado en público, ok, chévere, está bien. Pero es un versículo que como iglesia hemos atesorado estas últimas semanas, y que refleja un poco lo que Pablo también trataba de enseñar. Colosenses 1:9 al 10. Se lo deben saber de memoria. Vamos a ponerlo, pero ya deberían saber. Por lo cual también nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Amén. Pablo es impresionante. Cuando leí este versículo, yo decía, si digo este versículo, el pastor va a decir amén, como Pablo. Chiste malo, hermano. Pablo estaba en un punto donde decía a los colosenses, ok, ¿saben qué? Estoy clamando a Dios por ustedes para que puedan entender, en pocas palabras, para que puedan ser espirituales y puedan entender lo espiritual y lo que significa haber obtenido a Cristo Jesús, porque luego de eso Él les explica que Cristo fue humillado a lo sumo y fue exaltado, y dando ciertas características, pero Él está aquí como que, Señor, por favor, dale inteligencia espiritual y ayúdanos a entender, Padre, por favor, tu voluntad, llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y luego el 10 da la respuesta. Ajá, pero ¿por qué Pablo estaba haciendo eso? Por esto. Y lo hemos estudiado toda esta semana. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena y creciendo en el conocimiento de Dios. Cuando vas a la intimidad, cuando vas a Dios, definitivamente tiene que producirse un crecimiento, hermano. No puedes salir igual del lugar santísimo. No puede
haber una intimidad, obviamente esto acompañado de la palabra de Dios, sin que haya un crecimiento en tu vida espiritual y que tu perspectiva cambie. No puede ser. Y lo que hay entonces, si no está esto, es que hay un adormecimiento espiritual. Que puede ser como, oye, Joseph, pero no estás teniendo misericordia. No, no puedo tener misericordia con eso. Porque se trata de algo fundamental. Quizás a nivel humano, sí, vamos a tener nuestras debilidades, vamos a tener nuestras fallas. Pero lo que quiero como encender en ti es la iniciativa a no rendirte, de buscar a Dios, de crecer en el conocimiento de Dios. Muchos de nuestros males en medio de la iglesia no son simplemente, no es porque hagamos las cosas mal, es porque simplemente no tenemos un tiempo con Dios. No sabemos qué piensa Dios de nosotros, no sabemos qué quiere Dios de nosotros, no sabemos nada de Dios. Ese es el punto fundamental. Y no logramos nutrirnos donde debemos nutrirnos para que realmente haya la transformación. Entonces el cristiano queda a la deriva, queda como un piloto automático. Voy a la iglesia, me siento, escucho la predica, ok, eso es lo que Dios tiene para mí. Okay. Vas, regresas a tu rutina, perdido de Dios totalmente, separado de Dios totalmente. Entonces Pablo oraba y decía, yo necesito que, y oro por ustedes, y por eso decía lo del pastor. Imagino que el pastor dobla rodillas por su iglesia y dice, Señor, por favor, ábreles el entendimiento espiritual para que puedan comprender esto, para que puedan crecer en tu conocimiento. La oración en lo personal debe convertirse en una necesidad diaria para poder experimentar el deseo de Dios. Yo te pregunto a ti, ¿sabes cómo te ve Dios? ¿Sabes en tu corazón qué piensa Dios de ti? Muchas de las cosas que nos pasan también es por la forma de pensar de nosotros. Cuando vamos a Dios y vemos cómo Él piensa de nosotros, créame, muchos de nuestros males se van. Muchas concepciones que tenemos de nosotros mismos, de nuestro corazón, se destruyen, que son ataduras, son cadenas que se arman en nuestra alma y que nos tienen ahí por siempre y para siempre. Pero no es hasta que venimos delante de Dios y confesamos y decimos, y Él nos muestra su deseo por nosotros, por la iglesia, por su pueblo, porque nadie que se acerca a Dios puede decir que no tiene un deseo por la salvación de las almas. Créame, en algún momento, una vez que Dios lo haya perfeccionado, lo va a llevar al corazón por las almas, porque usted ya está salvo de alguna forma y Dios tiene misericordia. Nos acercamos a Dios entonces con certeza y de que existe y nos escucha. Lo que les hablaba de la fe. Hebreos, en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 6, también se lo saben de memoria. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Amén. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cómo te acercas a la presencia de Dios en lo personal? ¿Te acercas con la certeza de que vas a encontrar un Padre de misericordia? ¿Te acercas con la certeza que vas a encontrar un Dios bueno, poderoso, que para Él nada es imposible? Uno de los momentos donde Jesús estaba ejerciendo su ministerio, estaba haciendo muchas sanidades. Me acuerdo, creo que estaba en Lucas 9, 8, donde una niña se enferma y el padre va a buscarlo rápidamente, le dice, mi niña está enferma, mi niña está enferma. Y él le dice, no te preocupes, simplemente cree, simplemente cree. Y Dios te dice, simplemente cree. Ten la certeza de que cuando te acercas en la intimidad, dices, Padre, en el nombre de Jesús,
papá está con los brazos abiertos a escucharte. A veces el problema somos nosotros, no es Dios. Ya tienes el cielo, un cielo de bronce donde no pasan las oraciones. No es el cielo está abierto totalmente para ti. El problema es nuestro corazón delante de Dios. No es Dios, somos nosotros. Pero eso es otra prédica. Para poder disfrutar de las delicias que salen de su trono, debemos conocerle muchísimo. ¿Cómo nos acercamos a quien no conocemos y de quien solo hemos escuchado? Es por esto que la lectura constante de la palabra nos lleva a poder conocerlo y enamorarlo. La oración está íntimamente ligada a la palabra de Dios. La palabra de Dios nos muestra quién es Él. Y en certeza, por medio de la fe, reconocemos en la oración quién es Él. Y Él nos responde de vuelta con los deseos de Él. Déjeme decirle que Dios tiene emociones. Déjeme decirle que Dios también es una persona que piensa, que sabe y entiende cada una de las situaciones por las cuales usted vive. El problema es que no se lo entregamos a Dios, sino que una vez que vamos a la oración, hablando de lo personal, nos traemos otra vez eso con nosotros. David entendía esto en cuanto a la palabra. En el Salmo 17, y lo entendía a tal punto que en el Salmo 19 dice palabras clave de lo que produció esa palabra, la ley de Jehová, en su vida. Y dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio el sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables más que el oro y más que mucho oro refinado. Dulce más que miel y que la destila el panal. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Una vez que la palabra de Dios es manifestada a ti, tú vas en obediencia, produce la transformación. Empieza a haber un cambio en ti. Dice: el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El velo de las concepciones de este mundo se te es quitado y va mucho más a profundidad, porque te hace entender la dimensión espiritual en la cual nosotros debemos movernos. Y deseables más que el oro, más que mucho oro refinado, y dulces más que miel, que la destila el panal. Él había probado la bendición de la ley de Jehová, de su palabra. Había una delicia que simplemente el hacerla, el obedecerla, producía en él una bendición. Por eso es que él dice: deseables son más que el oro y más que mucho oro refinado, dulces más que miel. La segunda área donde nosotros, y ya voy a pedir a los músicos que vayan pasando, es lo eclesial. Edward Pons, un duro de la oración, dice, se llama así, Edward Pons, lo quiere buscar: el evangelio en su éxito y poder dependen de la oración. La vida de iglesia, que es la vida más alta y suprema que podamos tener, tiene la tarea de orar. Es su ocupación más alta y tarea más suprema. Hermanos, Dios nos define como casa de oración. Amén. Somos casa de oración. En las diferentes representaciones de las iglesias que están aquí, ustedes, su núcleo es casa de oración. Dios lo define como eso. Si eso no está inmerso dentro de la iglesia local, hay un fallo. La iglesia tiene que siempre estar en esa posición de oración. Isaías 56 lo define así: 56:7. Yo los llevaré a mi santo monte, hablando de la iglesia, los recrearé en mi casa de oración.
Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Amén. Dios nos define así: somos casa de oración para todos los pueblos. Tu identidad, lo que tú eres ahorita, es estar delante de la presencia de Dios como un sacerdote, como alguien que ha sido capacitado, que se le ha delegado la autoridad para mostrarla al mundo. Mira, hermano, la oración cambia circunstancias, mueve cualquier cosa, trasciende en el tiempo. Es así. Dios recibe las oraciones a través de Jesús. Entonces, ¿qué es imposible para su iglesia? Nada. Simplemente tenemos una labor y un llamado que digamos, estamos siendo ignorantes o simplemente nos estamos haciendo la vista gorda. No te hagas la vista gorda. Esta iglesia tiene un llamado de casa de oración. Si tú hoy sientes en tu corazón que Dios te está demandando que debes estar en la brecha, sea para lo que sea, porque siempre hablamos de Venezuela, porque es lo primero que tenemos. Pero hermano, el plan de Dios se basa en todo el mundo, a nivel global. Simplemente tú estás aquí con un propósito, pero Dios también te puede sacar de aquí con un propósito. No tu propósito, ojo, el propósito de Dios como un solo cuerpo. Aquí hay varias iglesias, pero definitivamente somos un solo cuerpo. No es la iglesia de allá, no es la iglesia de acá, no es con Cristo. Somos un solo cuerpo. La demanda es la misma. Y por último, el tercer aspecto, una oración incesante. Respondemos al llamado. Todos somos llamados. Entender que todos somos llamados mediante la oración. Pero, tercer aspecto, una oración incesante. Éxodo capítulo 30, versículo 34 al 38. Dijo además Jehová a Moisés: toma especies aromáticas, estacte y una uña aromática, cálbano aromático e incienso puro, de todo de igual peso, y harás de ello el incienso, un perfume según el arte del perfumador, y el mezclado puro y santo. Y molerás parte de él en polvo fino, y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a ti, y os será cosa santísima. Como este incienso que harás, no usaréis otro según su composición, te será cosa sagrada para Jehová. Cualquiera que quisiere otro como este para olerlo, será cortado dentro del pueblo. La oración que suba delante de Dios tiene que ser continua, sea en lo personal, sea en lo eclesial, donde quiera que sea, es continua. La labor del sacerdote era poder preparar el incienso con ciertas especies, y Dios era bastante específico con esto. Si esto era en el tabernáculo, que era aquí en la tierra, ¿cuánto más no será con nosotros, que ya tenemos un acceso al tabernáculo celestial delante de Jesucristo? Y me llama la atención porque Dios resalta varias cosas aquí y hace énfasis en eso. Dice: el incienso tiene que ser puro. 35, puro y santo. Y esto es cosa santísima, cosa sagrada para Jehová. Y el que hiciera lo contrario, entonces será cortado dentro del pueblo. Dios sigue siendo Dios hoy y siempre. No ha cambiado, hermano. Así que eso nos lleva a nosotros a producir un olor fragante delante de Dios cuando entramos al lugar santísimo, para producir un incienso incesante, pero tiene que ser santo y puro. La demanda de Dios de santidad es la misma del Antiguo Testamento a la del Nuevo Testamento, la de hace 2000 años a la de 2018. Tenemos que ser un pueblo santo. Quiero que tomes esa palabra de parte de Dios porque hace mucho énfasis en eso. Y una de las cosas principales para
para ser santos, puros delante de Dios. Y que cuando entramos en su presencia, en eso Él produce un olor fragante del cual Él no se puede resistir. Es la obediencia. 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 El Señor te dice, arrepiéntete. Arrepiéntete porque sabes que no está bien. No sé para quién es esa palabra, pero recíbela en el nombre de Jesús. Santo, pureza. Pureza, dice el Señor. Pureza. Y esto el sacerdote lo hacía en la mañana y en la tarde. O sea, hermanos, para Dios quería que lo hiciera, o sea, presente también en la mañana, en la tarde, pero para nosotros es presente también cuando quieras. Cuando quieras, para el sacerdote en la mañana y en la tarde, pero para nosotros es en la mañana, en la tarde, cada minuto, cada segundo, ora en el nombre de Jesús, porque está abierto, se ha partido el velo para que tú entres y tengas el privilegio de accesar al corazón de Dios. Pablo lo describe en el Nuevo Testamento en una frase, y seguro se la saben. 1 Tesalonicenses 5:17, que es orar sin cesar. Una pequeña frase que esconde muchas verdades, mucha revelación. Orar sin cesar. ¿Qué entendía Pablo de esto? Que decía, ore sin cesar. Pero no me corresponde a mí decírselo. Así que, hermanos, te invito a que elevemos una oración a Dios, que te pongas de pie. Vamos a entrar en un tiempo de administración, que puedas poner tu corazón delante de Dios. Amar el lugar santísimo, amar la intimidad con Dios, en lo personal, en lo eclesial. Padre, en el nombre de Jesús, hermano, te invito a que ores conmigo. No dejes tu boca callada. Ora al Señor, porque tenemos libre acceso, y Jesucristo y el Espíritu de Dios están hoy aquí. Padre, en el nombre de Jesús, oh mi Dios, venimos delante de ti, Señor. Venimos, Señor, con un corazón contrito y humillado, mi Dios, para que seas tú manifiesto en medio de tu congregación, para que seas tú manifiesto en medio de los corazones, papá. Eres grande, eres poderoso, eres glorioso, mi Dios. Aquí estamos, Señor, reunidos. Yo te pido que rompas cadenas, Señor, que desates una bendición en medio de tu pueblo, que encienda los corazones, papá. Pido la alabanza, que suba incienso en adoración, alabando al Señor, alabando al Señor. Mi Dios, te pido que desates, mi Dios. Rompe las cadenas, Señor, que atan los paradigmas, Señor, que hay, Señor, en tu nombre. Espíritu de Dios, acércate con gran poder. Enciende los corazones, convence de pecado, de justicia y de juicio. Trae libertad, mi Dios. Libertad, Señor, de la presión del enemigo, mi Dios. Más de ti, mi Dios, más de ti, Señor. Aleluya, mi Dios. Más de ti, Señor. No nos conformamos, que sabemos que hay más en el lugar secreto. Decirte